Gracias, presidenta. Este proyecto de ley que llega en revisión, aprobando el convenio de la transferencia progresiva a la CABA de facultades y funciones de seguridad de todas las materias no federales ejercidas en la ciudad, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la ciudad el 5 de enero de 2016. Llega en revisión porque, como ustedes saben, habíamos votado favorablemente dicho proyecto. La Cámara de Diputados introduce una serie de modificaciones, entre las cuales tenemos la del artículo 2, que establece la posibilidad de que este gasto anual que demanda la transferencia presente un mecanismo de actualización. El mecanismo de actualización es exactamente el mismo que habíamos votado en la Cámara de Senadores de la Nación, pero a su vez también le da un plazo a partir de la sanción de la presente ley de 60 días corridos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con el Gobierno Nacional para que tome intervención también la Comisión Federal de Impuestos, de manera tal de poder fijar técnicamente los montos requeridos en materia de seguridad y en materia de este traspaso. Hasta la entrada en vigencia, en todo caso, del acuerdo al que se arribare en estos 60 días corridos que establece el artículo 2, el artículo 3 establece que la suma, que es exactamente la misma, de 24.500 millones de pesos, se vaya entregando automáticamente a el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dividido en 12 meses. La verdad, presidenta, que yo quisiera señalar algunos principios generales que establece la Constitución de la Nación Argentina y también quisiera encuadrar correctamente desde el punto de vista jurídico y en la Constitución Nacional qué es lo que hoy estamos tratando. La verdad es que el artículo 75, inciso 2, párrafo quinto, es el párrafo en el cual debemos encuadrar este acuerdo al que arribaron oportunamente el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Gobierno Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque hemos escuchado voces que pretenden plantear que en realidad estamos discutiendo coparticipación. No estamos discutiendo coparticipación nacional. La coparticipación nacional está claramente establecida en el artículo 75, inciso 2, párrafo segundo y cuarto. El párrafo quinto habla de las transferencias, y en este caso estamos hablando de las transferencias en materia de seguridad, que por supuesto deben ir acompañadas de los recursos correspondientes. Dicho esto, también quiero plantear que la Constitución establece parámetros que tienen que ver con el desarrollo territorial, con la equidad, con la solidaridad. Son todos principios que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar definiciones en materia de distribución de recursos. Y no quedan acotados solamente a la discusión de la coparticipación en el artículo 75, inciso 2, párrafos segundo y párrafo cuarto, sino que en realidad son principios que deben aplicarse a cualquier tipo de distribución. Solidaridad, equidad territorial, equilibrio, son principios que deben ser tenidos en cuenta. También quiero decir que el artículo 75, en el inciso 19, da pautas, otorga pautas que debemos tener en cuenta a la hora justamente de distribuir recursos entre nación y provincias. Y aquí viene la gran discusión, yo diría una discusión que todavía no ha sido saldada por la democracia argentina, que tiene que ver con el federalismo. Y en este sentido quiero decir que lamentablemente hemos escuchado durante este último tiempo, de hecho hubo una conferencia de prensa del jefe de gobierno porteño hablando de federalismo. Y la verdad es que yo creo que se ha banalizado de alguna manera la palabra federalismo y el concepto de federalismo. Porque la verdad es que ni bien asumido
Mauricio Macri, toma la determinación, mediante un decreto, de avanzar en este acuerdo entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. Ampliándole, no estamos hablando en ese momento de un decreto fundado con la razonabilidad que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional, sino que de buenas a primeras le amplió la participación en los recursos del 1.40 al 3.75. Ese primer decreto de Mauricio Macri carecía absolutamente del principio de razonabilidad que debe fundar absolutamente todos los actos de gobierno. Así lo establece nuestra Constitución. Y si vamos a los constitucionalistas, por ejemplo, Geli plantea con claridad que en el caso incluso de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo Nacional, con más razón deben ajustarse a este principio de razonabilidad porque, por supuesto, está dentro de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. En este caso, ese principio no se tuvo en cuenta. Por otra parte, quiero decir que luego, cuando advirtieron el error de que no se hallaba fundado ese decreto, se dicta un nuevo decreto al poco tiempo, mediante el cual se disminuye, previo consenso fiscal con los gobernadores y gobernadoras de la República Argentina, que más que un consenso fiscal, yo diría que fue un contrato de adhesión. Prácticamente fue un contrato de adhesión al que lo tomabas o lo dejabas y a partir de ahí se distribuían los recursos. Bueno, tomaron la decisión de bajarlo al 3.50, detrayendo recursos del Estado Nacional que hubieran servido a las provincias argentinas. La verdad es que hemos debatido largamente esta cuestión, tanto cuando le dimos a este proyecto de ley la media sanción en el Senado de la Nación y también en las comisiones donde pasaron muchísimos expositores. Pero la verdad, Presidenta, que me parece que es correcto lo que ha introducido la Cámara de Diputados de la Nación, que se abra un proceso de diálogo, pero que además, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, estén incorporando a la participación de esta discusión a la Comisión Federal de Impuestos. Y me parece que esto también es importante porque estamos hablando de una comisión técnica que va a dar los argumentos técnicos para que tanto Nación como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan discutir el monto requerido en materia de seguridad. Acá no se deja a los porteños y a las porteñas sin seguridad. Estamos hablando de 24.500 millones de pesos que se le transferirán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, parte de las falacias que escuché el otro día en esta conferencia de prensa del jefe de gobierno porteño tienen que ver con esto, porque la verdad es que habló de educación, habló de salud. Después me voy a detener en cuántos recursos el gobierno nacional le ha enviado oportunamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, me gustaría decir algunas cuestiones. Les han transferido en concepto de ATP, acá va, ATP, para las pequeñas y medianas empresas que requerían esta asistencia para evitar el cierre de las mismas, para sostener los puestos de trabajo. 106.609 empresas fueron asistidas con ATP en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 26.000 millones de pesos en IFE, es decir, aquellos que no tenían otro ingreso y que pudieron acceder a las mismas. El plan Detectar fue uno de los primeros planes, exactamente, el primero fue uno de los primeros distritos donde el plan Detectar se llevó adelante. De hecho, en mi provincia se está llevando adelante en este momento en el sur provincial. Así que la verdad es que no pueden hablar de discriminación. Pero a esto yo le quiero sumar algunas otras cuestiones que son perlitas que surgieron en su momento en el debate en el ámbito de las comisiones, del tratamiento en comisión, que además fue una comisión plenaria, quiero decirlo, donde participó también nuestro presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador Carlos Caserio. Y allí veíamos las transferencias que recibió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la verdad que yo, que soy del interior,
que soy de la provincia de Santa Fe, y me gusta decir interior, no lo siento que sea un menoscabo o un desdén, porque la verdad es que siempre creo que el interior vale más que el exterior en muchos casos, y esa es la dicotomía que hay que poner a discutir. Y en este sentido, la verdad es que cuando veía las transferencias que ha recibido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han sido impresionantes, presidenta, fenomenales. En transferencias de inmuebles, en el último trimestre del 2019, es decir, cuando Mauricio Macri se estaba despidiendo del gobierno, es decir, inauguró su gobierno dándoles el regalito de pasar del 1.40% al 3.75% y se despidió también con estas millonarias sumas. El monto aproximado en transferencia de inmuebles en el último trimestre del 2019 es de 14.000 millones de pesos y 30 millones de dólares. Fíjese, Escribanía General de la Nación advierte que entre noviembre y diciembre de 2019 se formalizaron 34 escrituras, más de 100 inmuebles al gobierno de la ciudad de Buenos Aires en virtud. Convenio Paseo del Bajo, convenios de viaductos, convenio de playas ferroviarias, transferencias por ley, la cárcel de Caseros. En febrero de 2019 se revisa este proceso mediante dos normas. Un DNU, que es el 145 del 2020, que deroga el decreto de Macri, y el 149. Instruye a AVE a revisar en un plazo de 60 días la legalidad de los procesos de transferencia de nación al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, la verdad es que Lotería Nacional, por ejemplo, Lotería de la Ciudad, un monto aproximado de 15.000 millones de pesos entre el 2017 y el 2020 recibió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fíjese, las provincias argentinas, si nos están escuchando, los gobernadores y las gobernadoras, los legisladores y las legisladoras, las múltiples asimetrías que tenemos todavía para el interior de nuestras provincias. Porque mi provincia, la provincia de Santa Fe, que es siempre tomada como una provincia rica, quiero decirle, presidenta, que tiene profundas desigualdades, que no son solamente las que siempre se dicen de norte y sur. Ese norte chaqueño que ha sido condenado, chaqueño santafesino que ha sido condenado en su momento por diferentes modelos económicos, y puedo hablar desde la forestal, pasando por Vicentini hasta acá, a la expoliación de nuestros recursos y a modelos extractivistas, a modelos agroexportadores. Pero la verdad es que también tenemos profundas desigualdades para dentro de las ciudades, entre comillas, ricas. Existen enormes bolsones de pobreza que son productos de esos modelos económicos que han generado desarraigo, que han generado que desde los pueblos del interior, de los 365 distritos de mi provincia, la provincia de Santa Fe, hayan tenido que hacinarse en los conurbanos de las grandes ciudades, en Rosario, en el conurbano de Santa Fe, en el Gran Rosario, en toda esa zona industrial, y eso ha producido un enorme desequilibrio territorial que es justamente uno de los principios que plantea la Constitución Nacional a la hora del reparto de recursos: el desarrollo territorial, el equilibrio territorial y la solidaridad. En el Hospital Garrahan, por ejemplo, un monto aproximado de 8.000 millones de pesos entre el 2017 y el 2020. ¿Sabe por qué? Porque se quejaban en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que de cada 10 pacientes, 8 eran del interior. Entonces, a partir de allí, hubo un traspaso importante de recursos. El Paseo del Bajo, otra perlita, el Paseo del Bajo, monto aproximado, 700 millones de dólares recibió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 2017 y el 2019. Tuvo un costo aproximado de 700 millones de dólares financiados con préstamos internacionales y venta de tierras. Ahí me acuerdo, el DNU de Mauricio Macri, el decreto, creo que fue decreto simple, no fue DNU, con el tema de las tierras, la extranjerización de las tierras. Allí nosotros teníamos una ley, presidenta, una ley que había sido reglamentada y que esa reglamentación se modificó por decreto, justamente para poder tener disponibilidad sobre las tierras argentinas, violentando el principio de no extranjerización que tenía contenido esa ley. Esto también tiene que ver con el arraigo y tiene que ver con un principio de desarrollo territorial y tiene que ver también con el equilibrio poblacional que debe existir en la República Argentina, y me parece que con una política poblacional que nos debemos en nuestro país. Nos debemos una política poblacional.
Transferencia AVE, monto aproximado 25.000 millones de pesos, con los informes anteriores que estuve planteando. Después hay transferencias también del Ministerio de Justicia de la Nación. Transfirió 6.000 millones de pesos en concepto de transferencias corrientes y de capital con el traspaso de la justicia. Bueno, también hay 3.000 millones entre 2018 y 2019 por la cárcel de Devoto. Así que la verdad es que han recibido fondos durante el gobierno de Mauricio Macri, la ciudad autónoma de Buenos Aires no puede quejarse. Realmente fue el distrito, no la provincia, porque ¿sabe qué, Presidenta? Nos decían en la Comisión de Asuntos Constitucionales que la ciudad autónoma de Buenos Aires es una provincia. Así que han llamado evidentemente a una convencional constituyente de la que no nos enteramos del 94 hasta ahora, y han convertido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un estatus jurídico distinto al de provincias, que eso se puede ver y releer en toda la Constitución de la Nación Argentina. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con su jefe de gobierno, han sido los más favorecidos. ¿Pero qué pasaba en el mientras tanto? En el mientras tanto nos quitaban el Fondo Federal Solidario a las provincias argentinas. Ese fondo que usted en su momento puso en marcha a través de un decreto, el 206 del 2009, que entiendo que fue justamente para contrarrestar los efectos de la debacle económica, de la crisis económica del 2008, de la crisis internacional tremenda que se estaba atravesando, y creo que fue una de las políticas anticíclicas más virtuosas que se llevaron adelante, que por otra parte pusieron en discusión lo que se discute en la República Argentina desde las guerras civiles federales, entre federales y unitarios, que tenían nada más ni nada menos que con la distribución de esa renta. Bueno, la afectación a las provincias, puedo leerlo, hay un informe muy interesante en cuanto a cuánto realmente se ha afectado a las provincias argentinas. A mi provincia, con la quita del Fondo Federal Solidario, que por otra parte era automático, no estaba amañado a la decisión o a la definición política del gobierno de turno, le llegaba automáticamente a todos los municipios y comunas de la República Argentina vía sus provincias, sin distinción de partido político. Mire, a mi provincia, la provincia de Santa Fe, la afectaron en 3.147 millones, que fueron lo que resignaron. Córdoba, por ejemplo, 3.127 millones. Chaco, 1.757 millones. Entre Ríos, 1.719 millones. Tucumán, 1.675 millones. Y sigue la lista de todas las provincias argentinas perjudicadas por la quita del Fondo Federal Solidario. A eso le sumamos también que nos quitaron los recursos correspondientes a las tarifas sociales en materia de energía. Eso también provocó un impacto negativo, no solamente para los usuarios y consumidores, sino también para las pymes, que ya estaban siendo fuertemente afectadas por este modelo económico. Porque la verdad es que el federalismo no es solamente un modo de organización de las instituciones. El federalismo también tiene que ver con un modelo económico. Ya lo decía en su momento Arturo Jauretche cuando analizaba justamente cuáles eran las consecuencias directas que se generaban con la política británica en la República Argentina, y una de esas consecuencias, decía, eran, por un lado, la balcanización. Bueno, de algún modo creo que la han logrado a esa balcanización, el tratar de que todos los estados federales sean como si fueran vistos como si se trataran de compartimentos estancos y no de un modelo, de un proyecto de país que vaya hacia un desarrollo territorial de sus economías, sino que además se los perjudica desde el punto de vista del modelo económico, porque también necesita un modelo económico agroexportador y la destrucción de la industria. Me parece que hay que superar esas antinomias, hay que ir hacia un federalismo real que tenga una directa vinculación, un directo anclaje con las economías regionales para poder garantizar que todos los estados de la República Argentina tengan las mismas oportunidades. Eso es el arraigo, eso es la posibilidad. El presidente de la Nación lo decía en la campaña, hoy justamente se cumple un año de nuestro gobierno, Presidenta, y la verdad es que él lo decía, que cada uno tenga la oportunidad de nacer, de vivir y de morir donde elija, y que no sean los condicionantes económicos o territoriales los que definan el destino
que uno quiere elegir y que uno quiere para sí y para su familia. Mire, Presidenta, yo creo que el verdadero federalismo tiene que ver con construir este arraigo del que hablamos. Las capitales alternas no son una formalidad. Las capitales alternas tienen que ver con un gabinete que tenga un modelo de desarrollo donde escuche a toda la comunidad organizada, ir caminando hacia esa construcción de la comunidad organizada. Y para eso necesitamos salir de la teoría del derrame, para ir hacia lo que yo llamo la teoría de la irrigación. Y la teoría de la irrigación no es solamente el reparto de los recursos, que además son recursos que llegan al Estado a través de modelos económicos. Porque díganme qué ocurre cuando se desploma la economía, cuáles son los recursos que reparte el Estado Nacional en materia de coparticipación. Reparte la pobreza. Eso es lo que reparte el Estado Nacional en modelos económicos como los que vivimos durante los últimos 4 años de gobierno de Mauricio Macri. Vayamos hacia esa teoría de la irrigación. Y por otra parte, para finalizar, quiero decir algo. Me parece que estamos resignando de alguna manera las atribuciones del Congreso de la Nación Argentina. Yo he escuchado a senadores y senadoras de esta casa plantear permanentemente frente a la discusión y el debate de distintas leyes en este Senado de la Nación, la judicialización de esas leyes. Puedo mencionar desde las sesiones remotas, que fueron judicializadas, pasando por la ley de pesca, por el aporte extraordinario el otro día, vayamos a las taquigráficas, repasemos lo que dicen los senadores y las senadoras, la ley de manejo del fuego y la que estamos tratando hoy también la quieren judicializar. ¿Y sabe qué, Presidenta? Yo creo que en esta resignación de las facultades del Parlamento de la Nación Argentina estamos socavando el sistema republicano, representativo y federal, porque estamos yendo hacia una democracia amañada. ¿Sabe qué? La llamaría la democracia judicial, la democracia de los jueces, donde no importan las atribuciones del presidente de la Nación, no importan las atribuciones del Poder Legislativo. Total, siempre hay un juez amigo, y ahí evoco al Martín Fierro, que en definitiva toma la determinación y tira por el piso las definiciones autónomas que tiene que tomar uno de los poderes del Estado. Eso es lo que vengo a reivindicar acá. Las atribuciones de uno de los poderes del Estado que, por otra parte, durante este año, señora Presidenta, ha sido el que más ha trabajado, comparado con el año pasado, por ejemplo, que tuvimos 7 sesiones sin pandemia. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora senadora.